Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrega de Enfoque 16, un compendio de las noticias económicas, políticas y sociales más importantes acaecidas en esta semana a nivel nacional e internacional. Antonio Siriaco y un servidor Edmundo Ledesma vamos a estar con ustedes compartiendo esta interesante propuesta informativa. Teacher, ¿cómo está usted? Muy bien, Edmundo Ledesma, encantado de que tú estés aquí de regreso a Enfoque 16 y saludando a los amigos televidentes que siempre, cada fin de semana están con nosotros viendo y escuchando las noticias, los análisis de economía, política y social. ¿Cómo te fue, por Bien, la pasé bien. Bueno, eso es muy descansando, importante. botando un poco el estrés después de 5 años consecutivos trabajando sin descanso. Sin descanso, era justo que tus vacaciones despejar un poquito la mente, ¿verdad? Así que dispuesto a la batalla. Qué bien. Con pilas nuevas. Eso es muy importante. A tirar para adelante. Así es. Vamos de inmediato con Israel Figueroa y su informe del Palacio Nacional. Luego de participar en los actos de juramentación del reelecto gobernante de Colombia, Juan Manuel Santos, el presidente Danilo Medina retornó al país la noche del jueves. Medina asistió a la toma de posesión del segundo mandato de Santos en un acto que tuvo lugar en el Capitolio Nacional, donde también se dieron cita jefes de Estado y de Gobierno y delegaciones de 74 países. Allí el presidente Medina visitó el proyecto habitacional Ciudad Verde, al sur de Bogotá, donde se construyen 49.500 viviendas de interés social. También el presidente Medina visitó las instalaciones de un hogar infantil similar a las estancias infantiles de la República Dominicana y valoró la posibilidad de enriquecer el modelo dominicano. En otra información, Danilo Medina encabezó en esta semana en el Ministerio de Defensa la inauguración de un centro de salud primaria para dar asistencia médica a los miembros de los cuerpos castrenses y sus familiares. Por otro lado, participó en el almuerzo de los 25 años de Acción Empresarial por la Educación, EDUCA, donde la presidenta de la entidad, Elena Villella, proclamó que este gobierno ha privilegiado la educación como una prioridad, demostrando su compromiso con ese sector. Con la presencia del presidente Medina fue inaugurada la planta procesadora de leche de la Asociación de Ganaderos de Monteplata, que tiene destacada participación entre los suplidores del programa de alimentación escolar. También el mandatario recibió en esta semana al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Luis Alberto Moreno, con quien habló de los proyectos que tiene República Dominicana con ese organismo multilateral y de retos como la energía eléctrica. Y una comisión del Partido Revolucionario Dominicano visitó al consultor jurídico del Poder Ejecutivo César Pina Toribio, a quien entregó un documento con recomendaciones sobre el reglamento 250-14 de aplicación a la ley 169-14. La comisión PRDista estuvo integrada por los juristas José Miguel Vázquez, Salim Ibarra, el ex senador Tonti Rutinel y el diputado Víctor Gómez Casanova. Con esta información finalizamos nuestro resumen semanal. Israel Figueroa, Noticias 16. A la República Dominicana, la estrategia que llevó a cabo el presidente Leonel Fernández de internacionalizar el país le dio buenos resultados. Solo hay que ver la importancia que tiene para la economía dominicana la inversión extranjera directa. Así que es importante que el presidente Medina, que en sus primeros 2 años básicamente se ha concentrado en resolver problemas internos, pues no deje de lado el tema internacional, y más que él ha dicho que su locomotora del crecimiento económico lo será el turismo, así que hay que hacer esos viajes para atraer inversión extranjera directa, posiblemente en turismo y en otras modalidades. Y bueno, allá el presidente Danilo Medina, en esa visita que hizo en Colombia, pues visitó un complejo denominado Ciudad Verde, que ha sido todo un éxito, donde se construyeron más de 49.000 viviendas, y bueno, ese puede ser un modelo importado hacia acá para ir conjurando el déficit habitacional que hay en la República Dominicana. Así que qué bueno. Por ahí hay un proyecto de fideicomiso, claro, que se puede perfectamente aprovechar para ir construyendo de manera acelerada
e ir bajando ese déficit rojo en viviendas. Sabes que yo pienso que la visita del señor presidente de la República a Colombia tiene un elemento especial o varios elementos especiales. Colombia en los últimos años ha venido invirtiendo en la República Dominicana y hay una inversión importante colombiana en los últimos años. También hay una diáspora colombiana que reside en la República Dominicana. Pero también hay otro elemento importante. Tú sabes que las importaciones básicamente de carbón mineral, que sirve para algunas plantas eléctricas, en este caso la Itabo 1. No es la que se están construyendo en Baní. En Baní es un mineral que evidentemente se importa de esta nación. Pero también tú mencionaste otro elemento importante, es el fideicomiso, ¿no? Esa figura nueva que está estipulada en la ley de inmobiliaria o hipotecaria en la República Dominicana, y que yo creo que en Colombia hay una gran experiencia en ese sentido, y yo entiendo que eso podría en cierta manera tener un impacto importante en la República Dominicana en términos de las transferencias de conocimientos en ese sentido. Yo creo que el presidente de la República hizo un viaje correctísimo y, como tú dices, es una forma también de mantener esa política exterior que se inició en el año 1996 por el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, que ha puesto a la República Dominicana obviamente como dicen, en el mapa. Bueno, esta nueva figura financiera, el fideicomiso, puede ser utilizada para promover el desarrollo económico. Así es. Y precisamente la construcción junto al turismo son dos de los sectores de la economía que más promueven el desarrollo integral del crecimiento, porque tienen una interesante vinculación con otros sectores. Así es. Así que bueno, y además un país que tiene dificultades, yo creo que hay un estudio que ya determinó que hay un déficit habitacional de 1 millón de viviendas. Así es. O sea, que hay mucho camino por recorrer, hay grandes inversiones que hacer. Entonces, bueno, interesante. Ahí hay dos puntos interesantes que tú traes a colación. Uno es lo de traer ese modelo de construcción, claro, y el otro es lo de la planta de carbón. Así es. Y además, quien dice que no, que se puedan convenir otro tipo de inversiones que puedan ver con turismo o con otro tipo de su sector de la economía dominicana. Teacher, por cierto, el gobernador del Banco Central reveló que la economía dominicana creció un 5.2% con una inflación de apenas un 1.56% en el primer semestre del año. Vamos a ver esas declaraciones. Todos reconocemos las potencialidades de dicho sector como un motor del crecimiento y un aliado, como fue señalado por Curi, de la estabilidad macroeconómica por su aporte en la generación de divisas, empleos y valor agregado en la economía. La participación de los productos no tradicionales pasó de un 36.5% a un 50.9% del total de las exportaciones nacionales en los 13 años referenciados, es decir, se incrementaron de 352.2 millones en el 2000 a 2.331.7 millones en el año 2013. Mire, Tito, yo tengo aquí el informe ejecutivo que me envió el Banco Central en torno a las declaraciones, ese discurso que dio el gobernador del Banco Central. Y quiero aquí destacar unos datos macroeconómicos importantes. Como dije, el crecimiento económico fue de 5.2% y una inflación acumulada de apenas un 1.56%, un crecimiento robusto y un control excelente de la inflación, tomando en consideración el entorno internacional, que todavía la economía europea y la norteamericana, que son los dos mercados más importantes que tenemos, los dos mercados con más potencialidades, todavía siguen rezagadas, y los informes internacionales hablan de que todavía hay problemas. Otro tema importante,
el sector exportador como motor de crecimiento y un aliado a la estabilidad macroeconómica, porque si está exportando, están entrando divisas. Así es, así es. También las exportaciones nacionales más que se triplicaron entre el 2000 y el 2013. También resaltó el auge de las exportaciones no tradicionales y mineras, el repunte de zonas francas y del turismo, avances en la diversificación exportable y la conquista de nuevos mercados. Y también aboga porque se crea una cultura exportadora. Y otro dato aquí interesante, teacher, es primero que ya lo dije que estamos desarrollando un sector exportador no tradicional con claro, más valor agregado y en consecuencia menos vulnerable en el mercado internacional. Pero quiero destacar esto que es muy importante. Mira lo que dice aquí. El proceso de diversificación de la oferta exportable, tanto de bienes nacionales como de las zonas francas, implicó la conquista de nuevos nichos de mercado, ya que en el año 2000 el 87% de las exportaciones se destinaban a nuestro principal socio comercial, claro, los Estados Unidos de América, y el restante 13% a los demás países. Panorama que ha cambiado sustancialmente en el 2013, al verificarse que el 47% del destino del mercado estadounidense, el 53% de nuestros productos se exportaron a otros nichos, tales como Haití, 16%, resto de América, imagino que eso es con Centroamérica, claro, Europa, un 9% y un 10% restante a otras naciones, incluyendo China. Por supuesto, eso habla de que ya no tenemos una vinculación y que ya tenemos otras oportunidades, claro, claro, ¿verdad? Y además, el hecho de que ya para Europa se está exportando un 9%, que podemos aprovecharlo si empezamos a fortalecer la oferta no exportable, los productos no tradicionales, y especialmente la producción orgánica y de invernadero. Por ejemplo, hoy un dato de que el 60% de la exportación del cacao del mundo, o el 40% o el 60%, el 60%, es dominicana, pero también tenemos el orgánico, sí, el cacao orgánico, café orgánico, mango orgánico, y el banano orgánico, aguacate orgánico, y los vegetales a través de la producción de invernadero. Estamos teniendo un gran nicho en Canadá. ¿Qué quiere decir eso? Que si seguimos trabajando en esto, en buscar nuevos mercados y en seguir fortaleciendo, digamos, los requerimientos sanitarios, claro, que exigen los organismos internacionales, y seguimos produciendo con calidad, evidentemente que iremos mejorando en las exportaciones. No, yo pienso que la República Dominicana ha venido diversificando sus mercados, que es algo muy importante, y que todo eso ha sido fruto de los acuerdos de libre comercio que ha firmado en este caso, comenzó con Centroamérica, hizo un acuerdo con Centroamérica, luego ese acuerdo se fortaleció con el DERECAFTA, ya en los años 90 había firmado un acuerdo con el CARICOM, y el último acuerdo que firmó fue con, en este caso, la Unión Europea, ¿no?, a través del EPA, y que en ese sentido, la República Dominicana, las exportaciones dominicanas han venido ganando espacio en esos mercados, y yo creo que ese proceso de desconcentración de ese gran mercado hacia Estados Unidos, que en un momento determinado representó un 80%, luego un 60% y ahora está en un 47%, es obvio que es un signo de fortaleza, porque cuando tú concentras tus exportaciones a un solo mercado, es evidente que tú atas el ciclo económico de la economía a los vaivienes de ese mercado. Y como fíjate lo que ocurrió en Estados Unidos a partir del año 90, del 2009, con la crisis financiera internacional, y cómo el efecto de transmisión de esa crisis financiera internacional no ocurrió de manera inmediata, porque ya la República Dominicana, en primer lugar, tenía un sector financiero que estaba un poco blindado, y además que los mercados en la República Dominicana estaban ya diversificándose, y eso es muy importante, porque eso en cierta manera te aísla de la crisis que ocurre en determinados mercados, y también rompe un poco ese ciclo económico que tradicionalmente la República tenía con Estados Unidos. Si no nos hubiésemos diversificado,
obviamente que hubiésemos tenido un impacto terrible en mayor, este proceso de crisis financiera internacional que comenzó en Estados Unidos. Exactamente. Entonces yo creo que las declaraciones que ha dado el gobernador del Banco Central, yo entiendo que la economía puede incluso crecer este año un 6%. Claro, ese quizás no es el problema, que el gran reto que tiene la economía dominicana. El gran reto tiene que ver con las políticas redistributivas. Ahora, todas esas declaraciones, ese mismo discurso del gobernador del Banco Central también trajo reacciones. Por ejemplo, el ex gobernador del Banco Central, Guillermo Carán, considera que el crecimiento de la economía dominicana ha estado muy vinculado con el endeudamiento público, pero también reacciones, por ejemplo, de Ernesto Selman, donde duda que ese crecimiento sea tan vigoroso. Vamos a ver en este corte tanto las declaraciones del ingeniero Guillermo Carán como también del economista Ernesto Selman. Vamos a ver. Es un crecimiento basado en endeudamiento y eso es lo que se llama en economía un germen para una burbuja. Cuando tú creces sobre la base de deuda, evidentemente llega un momento que eso explota y entonces se revierte. Y el otro ángulo es que hay crecimiento, pero no se distribuye porque el modelo de crecimiento tiende a la concentración de la riqueza en lugar de una buena distribución. En términos generales, si no vemos reformas estructurales que se den en la economía en diferentes ámbitos, institucional, eléctrico, de transporte, laboral, no vemos cómo la economía puede crecer a ese nivel. Lo que hemos abogado desde CRES es que se procure unas reformas en diferentes áreas de la economía. Uno siempre se encuentra con estas declaraciones que quieren desdecir lo que dice el Banco Central y ahora también hasta lo que dicen los organismos internacionales, porque todo depende. Si la CEPAL hubiese dicho que la economía va a crecer un 3%, entonces lo hubiesen creído la CEPAL, pero todo depende. Yo vuelvo a utilizar en este tema el mismo término, ceteris paribus, el título, ¿verdad? El título que es economista, cualquier tema que no maneje bien, pues entonces usted me lo aclara. Cualquier término. Ceteris paribus. Le voy a dar un chin de agua incluso. Viene duro tú entonces. ¿Qué dice ceteris paribus? Que bueno, una economía se mantendría un mismo comportamiento si todas las variables macroeconómicas están constantes, si no hay ninguna variación. Yo vuelvo y reitero este término para explicar que es que la economía dominicana no se está manejando de la misma forma. No se está manejando de la misma forma. Hay un cambio en la inversión del Estado. Se está atacando a la pequeña empresa, a la microempresa, las empresas, al pequeño productor. Entonces hay una activación a nivel nacional de la actividad microeconómica, de los productores, especialmente agropecuarios. Hay otra forma que está permitiendo que, a pesar de que el gobierno ha bajado el gasto público y a pesar de que está cogiendo menos prestado, la economía sigue creciendo porque se están atacando sectores que anteriormente siempre estaban rezagados. Por eso mismo es que en un informe de hace un par de semanas, un par de meses, el presidente de la República dijo que la pobreza disminuyó un 6%. Y entonces se habló de que no se ha crecido lo suficiente para que, según el comportamiento histórico de la economía dominicana, la economía no había crecido lo suficiente como para sacar a tanta gente de la pobreza o de la indigencia. Y además no había crecido lo suficiente para haber creado 230.000 empleos. Y yo reitero, porque no hay ceteris paribus. Hay un cambio en el gasto del Estado, donde se está activando la actividad agropecuaria, la micro, pequeña y mediana empresa, y por eso se han creado más empleos de lo que normalmente crea la economía, pero porque esa gente siempre estaba en olla, siempre estamos rezagados.
ahora tienen dinero. Porque ahora no son 3 empresas que están haciendo todas las escuelas, ahora se le está otorgando una participación importante a la micro, pequeña y media empresa en la compra del Estado. Entonces hay un grupo de gente que antes no tenía un chele y ahora ya. Imagínate, por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué cantidad de ingenieros que eran pobres, hasta indigentes, que estaban en olla, ahora son pequeños empresarios porque se sacaron 20 millones de pesos en una licitación? Y ese tipo cambió. No, es como tú dices, o sea, las políticas públicas, si uno la compara con la del gobierno pasado, es evidente que son políticas mucho más redistributivas. Están redistributivas. Porque como tú has explicado en tu análisis, tú ves un financiamiento hacia sectores que evidentemente estaban al margen de lo que era la financiación, y ahora se está hablando de un concepto que se llama la financiación inclusiva, es decir, inclusiva porque incorpora sectores, en estos casos de bajos ingresos, sectores marginados, como es el caso de pequeños productores, de mujeres que son productoras, y yo creo que eso con el paso del tiempo, y eso lo hemos comentado en este programa, tiene sus efectos positivos, porque a pesar de que tú puedas tener un crecimiento, quizás no en la magnitud que se requiera, sin embargo tú estás haciendo énfasis en políticas redistributivas por el lado de la educación, por el lado de la producción agropecuaria, y entonces eso puede tener un impacto positivo. Sí, yo le pregunto, una pregunta. En cada una de las escuelas, que si está ahí sus críticas, y evidentemente que eso no va a empezar y va a ser todo maravilloso. Habrá temas que habrá que ir resolviendo con el tiempo. Pero yo le pregunto, cuando usted cambia la política de que el desayuno escolar, el almuerzo escolar, la merienda escolar, hay una determinación... Y el transporte es gratis ahora. Hay una determinación de que toda esa materia prima que se utiliza para el desayuno, el almuerzo y la merienda, tiene que ser en la provincia, que se compre a los productores de la provincia, a los colmados de la provincia, a la ferretería de la provincia, pero tiene que cambiar la dinámica. Obligatoriamente tiene que cambiar la dinámica. Eso es lo que se llama eficientizar el gasto. O mejorar la calidad del gasto. Mejorar la calidad del gasto. Yo no estoy diciendo que lo que se hacía antes no estaba bien, porque ha habido un proceso de crecimiento, una economía diminuta, y hay que hacerla crecer. Incluso tú tomas cualquier tratado de ciencia política o de economía y te darás cuenta que los estudios indican que todas las economías pasan por un proceso dialéctico, en el sentido de que cuando una economía es chiquita y hay que desarrollarla, primero hay un proceso de concentración de la riqueza, y luego que hay riqueza, entonces se empiezan a aplicar las políticas públicas para que haya una mejor distribución. Yo creo que lo que pasa es que ha llegado ese momento y se está haciendo. Teacher, el director de aduanas reveló que se va a aplicar entre un 18 y un 43% del ITEVIS a las compras por internet, y advirtió, eso es a partir del 15 de este mes, y advirtió que no hay vuelta atrás. Vamos a ver las declaraciones. Eso ha significado pérdidas por el orden de los más de 20.000 millones de pesos al Estado Dominicano. ¿A dónde se ha ido ese dinero? ¿A quién subsidiamos? Nosotros estimábamos que para este año podríamos haber recaudado por ahí, si descartamos la evasión, que la hay, algunos 2.500, 3.000 millones de pesos, de manera limpia, digamos así. Mira, la verdad, Mundo, que eso ha sido un tema bastante discutido, ¿no?, en esta semana, y yo pienso que también será discutido en las próximas semanas, porque evidentemente hay conflictos ahí entre consumidores y productores e importadores. Sin embargo, vamos a ver la historia que nos preparó nuestro compañero Israel Figueroa con respecto al comunicado del Ministerio de Hacienda y que piensa grabar las compras por internet. Vamos a ver esta historia. Dejen que Hacienda le responda. El presidente Danilo Medina había delegado en el Ministerio de Hacienda las explicaciones relacionadas con la decisión de la Dirección General de Aduanas
de gravar las compras por Internet inferiores a $200. Y este miércoles, a través de un comunicado publicado en medios escritos, la entidad explicó que la resolución de aduanas no viola la ley, porque el decreto 402-05, relativo a este tipo de comercio, no otorga exenciones. Estoy plenamente seguro de que el presidente de la República y ninguno de los miembros del equipo económico del gobierno va a aplicar una medida que sea inconstitucional o que sea ilegal. Eso es lo primero que hay que estar claro. Claro, está al lado también del punto de vista del comercio, el comercio que paga impuestos, que paga energía, que paga una serie de cosas que se había afectado. Claro, no es ilegal aparentemente la decisión de aduana, porque lo otro era un decreto. Estas compras distorsionan la actividad comercial, ya que quienes obtienen artículos en cantidades considerables para renegociarlos en el mercado, en perjuicio del comercio y la industria que paga impuesto y salario. Por ejemplo, una tienda de cartera o una tienda de reloj que tiene 50, 100 piezas, pudiera montarse así sin pagar impuestos. Pero para evitar ese tipo de cosas habría que buscar la manera de regularlo, porque tampoco el gobierno puede dejar de cobrar los impuestos a quien tiene que cobrarlo. Según Hacienda, el decreto 402-05 tampoco crea nuevos impuestos, sino que establece un procedimiento especial para el despacho de mercancías susceptibles de importarse o exportarse. Es mercancía que entra sin impuestos y toda la mercancía del comercio formal al país entra con impuestos. Entonces eso es lo que reclama la ONEC, la Asociación de Comerciantes, de que se está desenvolviendo en un comercio que es desleal. Hacienda también considera que no haber cobrado los impuestos sobre estas compras hasta el momento respondía a que los costos de la recaudación resultaban ser superiores a los ingresos fiscales reales. Al respecto, la directora ejecutiva de Proindustria, Alexandra Izquierdo, sostiene que la industria nacional y el país necesitan que se trabajen con equidad, por lo que quienes realicen compras, sea directa o no por Internet, deben recibir el mismo trato fiscal. Entendemos y apoyamos lo que puede estar hoy por hoy el sector, diríamos, tributario, el sector recaudador, entendiendo que es también lesivo para el país, entonces, o para el propio gobierno. Y obviamente insistir en un tema de equidad y de controles que son necesarios siempre. Sobre el impacto que esta medida podría crear en los empleos, el miembro de la Junta Monetaria, Ramón Núñez Ramírez, consideró que este tipo de compra a largo plazo podría tener un impacto negativo que afectaría el empleo en el país. Si eso sigue creciendo y se sigue expandiendo, sufre el comercio y se pierden empleos, eso es indudable. Según el director de aduanas, por las exenciones a las compras por Internet, en el 2012 el Estado dejó de percibir 3.000 millones de pesos y en el 2013 4.200 millones de pesos. Numerosos sectores han respaldado esta decisión y vamos a ver una historia que nos preparó José Torres del mismo tema sobre una entrevista que le hizo al director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, quien apoya la decisión del gobierno. La medida favorecida por los sectores sensatos de la nación, quienes entienden que el auge de esta actividad comercial está ocasionando distorsiones en el comercio, lo que la convierte en una competencia desleal. El director del Consejo Nacional de Competitividad favorece que las compras por Internet paguen impuestos al igual como lo hacen las empresas nacionales. Que hay un consumo que no es justo que lo paguen nacionalmente y no internacionalmente. Por lo tanto, yo creo que sí puede ser gravada con un impuesto. Los empresarios que se dedican a la importación a través de las aduanas tienen que pagar impuestos, por lo que están en desventaja ante las compras por Internet, que están libres de gravámenes, y algunos inversionistas locales incluso han mermado sus actividades comerciales, teniendo que despedir a miles de trabajadores. Ante esta especie de piratería del siglo XXI, Van der Holst favorece la regularización inmediata de ese sector. Que con el Internet, con la tarjeta de crédito, se ha creado una nueva forma, y estamos hablando de un sector nuevo que hay que regular. Eso no es práctica desleal, lo que pasa es que ha habido una desregularización, que el gobierno ha tratado de que paguen legalmente los impuestos de ITEVI, sobre todo, como lo pagan todas las tiendas. Según ha reiterado en varias ocasiones la Dirección General de Aduanas, el pago de impuestos por las compras a través de Internet, con valores igual o inferiores a $200,
será efectivo a partir del próximo 15 de agosto. Mira, yo creo que todos los sectores, básicamente el sector comercial, el sector consumidor, ha venido debatiendo este tema. Yo creo que nosotros vamos a ver ahora una historia que nos preparó nuestra compañera Paula Cabral, donde el sector comercial expresa su satisfacción por el anuncio que hizo la Dirección General de Aduanas. Vamos a verlo. Justo García, presidente de la Federación de Comerciantes de la Zona Colonial, dijo estar satisfecho por el anuncio hecho